Suscríbete a la Panterita. De $4 millones es muy complicado. No sé, vamos a trabajar, ¿qué vamos? No queda otra, pero no tengo respuesta rápida. Domínguez ya perfila el futuro a partir de esta situación. Nunca todo viene tan mal, ¿verdad? Porque tenemos la mejor inferior del fútbol paraguayo por lejos y, bueno, una cosa va a obligar a la otra y se le da oportunidad a los chicos, lógicamente, no solamente por una cuestión FIFA, sino porque de verdad los Olimpia tiene que entrar en eso, Nico. Tiene que confiar en su inferior y tiene que empezar a sentirse de verdad un equipo ganador, como siempre somos los olimpistas, pero generador de jugadores de calidad para poder defender, ¿verdad? O sea, no hay otra. Es una realidad que tenemos que empezar a vivir. Y esto nos va a venir bien, ¿verdad? Porque viste que en la Olimpia muchos discursean, sí, vamos a usar las inferiores y al final se arma un equipo ganador porque lógicamente no te espera y el olimpista no te espera y tienes que ganar domingo a domingo y salir campeón, entonces se vuelve complicado. Si en este caso nos va a venir bien, creo yo, para de verdad entrar en esa, ¿verdad? En confiar en los jugadores de la casa. Con Orteman como DT, Olimpia intentó el recambio. Hoy día, más que nada, ¿verdad? Que tenemos un plantel demasiado numeroso, sí, de jugadores que de alto nivel, que bueno, olvidémonos en qué puesto estamos, ¿verdad? Porque es algo muy difícil de explicar, pero igual tenemos y sabemos todos que tenemos jugadores de alto nivel, de mucha jerarquía, y lógicamente es complicado, ¿verdad? Hacer esa transición, pero se intentó desde que yo llegué, con el profesor Orteman se intentó, sí, se consiguió, terminamos vicecampeones de la apertura con 3 o 4 jugadores de la casa jugando el titular. Y tiene que seguir, ¿verdad? Ese es el objetivo, ese es el camino, ¿verdad? Y yo creo que tampoco esto se hace abruptamente, ¿verdad? Tampoco podemos decir, bueno, vayan los 11 de jerarquía y que ahora jueguen con 11 de la casa y con chiquilines. No. Esa transición no se hace de esa manera. Entonces, hay que insistir, ¿verdad? Hay que insistir. Lo que no podemos volver, eso sí, yo voy a ser tajante mientras me toque estar cerca, de verdad, no podemos volver a jugar 100% con jugadores de afuera, 100% con jugadores ya con una edad avanzada. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos esta programación de jueves con muchas novedades de vuelta que vamos a compartir con la audiencia de la R800. Jota, ¿cómo está JJ Gómez? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para toda la audiencia de la R800. Me gustó tu título, el que hace relación a Servio. Para mí una sanción está extemporánea. Ya pasó el tiempo. ¿Por qué no lo sancionaron previamente? Y famoso preguntar y te van a decir los tiempos pero como el penal, bueno, Nico. Como el penal. Hay informaciones del ámbito local e internacional que llaman la atención, pero de eso vamos a abocarnos en un ratito porque tenemos un contacto que vamos a hablar lógicamente de la actualidad de Olimpia, que es una situación bastante delicada. Federico Frutos, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buen día, Nicolás. Un gusto, a las órdenes. ¿Tanto tiempo, Federico? ¿Cómo anda, Federico? De verdad que sí. Muchos años que no hablamos, Nicolás, pero siempre sucede algo y eso hace que los amigos puedan encontrarse de vuelta. Y tuve la dicha de formar parte de delegaciones donde usted estuvo comandando también y la pasamos bastante bien dentro de ese respeto que uno siempre quiere, lógicamente, y apoyando a nuestra selección, pero eso es un capítulo más nostálgico que actual, pero quiero recordar, mi querido Federico. Es que es lindo, son muy buenos recuerdos, hermosos viajes, linda experiencia, Nicolás, que hemos tenido con la selección paraguaya. Y las cosas buenas dice que hay que acordarse y tenerlo presente en la mente. Así mismo es, eso mismo, y principalmente nosotros los románticos, mi querido Federico. Sí, que vamos sumando años. Así mismo. La primera pregunta que quiero hacerle, Federico, es si está satisfecho usted con la respuesta del presidente de Olimpia con esa nota que le envió. No, tengo que serte sincero, no estoy satisfecho, no estamos satisfechos porque yo también me debo a un grupo de socios vitalicios y activos del Club Olimpia preocupados por nuestra situación.
Exactamente. ¿Y qué esperaba usted? Yo intenté hablar con el presidente y él gentilmente me respondió que está en una reunión y que me estaría llamando después de las 12:30 y allí estaremos dialogando, Nicolás. Le contamos a la audiencia para que entienda, el señor Federico Frutos y otros socios están pidiendo lógicamente aclaración sobre el tema de las deudas del Olimpia, palabras más, palabras menos, y el presidente del Olimpia le contestó y le invita cordialmente para acudir justamente y revisar el balance que se lo va a mostrar. Es lo que dice más o menos esta nota, pero sí también estamos entendidos o estamos informados de que la asamblea me parece que corre el riesgo de realizarse. ¿Cuál es la realidad o la noticia que usted tiene al respecto? Bueno, hay un tema que nos preocupa muchísimo, que ya lo ha dicho, y es la preocupación de prácticamente todos los olimpistas, la situación financiera que está atravesando nuestra institución y una posible sanción que le tenemos acá cerquita nomás de la FIFA por incumplimiento de compromisos. Y para que la asamblea pueda ser efectiva, se realice, Nicolás, debemos de tener antes que nada el balance. Y para que el balance sea válido debe estar firmado por la comisión fiscalizadora. Y hoy la comisión fiscalizadora en pleno ha renunciado, tengo entendido, a su cargo. Por lo tanto, no sé cómo tendríamos un balance para el 11 si hoy no tenemos comisión fiscalizadora que pueda avalar dicho balance. Doctor, ¿cómo está, señor Federico Frutos? ¿Cómo anda? JJ Gómez le saluda, un placer. Le quería consultar cómo es estatutariamente el reemplazo de los que renuncian. ¿Hay tiempo de que se pueda suplantar eso o ya el estatuto no le da tiempo de que mañana aparezcan otros fiscalizadores por orden de aparición en la lista, digo? Yo tengo entendido de que para reemplazar a eso hay que llamar a una asamblea y hacer elección. Y el tiempo antes del 11 para dicha asamblea ya no existe. Así es que allí veo difícil la solución a este problema. Y nosotros los socios, que hemos ya presentado más de una nota pidiendo varios puntos que nos aclaren, hasta hoy no hemos tenido la respuesta. Y ahora la propuesta de ellos es para el lunes, pero el lunes ya es tarde. Y nosotros exigimos una palabra muy fuerte, pedimos que estos señores, con todo respeto, puedan atendernos mañana, hacer la reunión mañana y ver qué es lo que nos informan. Porque tenemos que aclarar una cosa, nuestra intención no es de confrontación, nuestra intención es buscar una solución por la gran preocupación que tenemos por la deuda que tiene el Olimpia hoy y cuál es nuestro futuro en esta situación y qué podemos hacer para encontrar esa solución. Sí, yo antes nomás, esto entre paréntesis, porque JJ Gómez le va a preguntar otra cosa. Yo quiero decirle, Federico, ¿verdad? Y con todo respeto, que ni hay necesidad que usted diga eso. Está bien que lo diga, ¿verdad? Pero quien lo conoce a usted sabe bien que su conducta no es de confrontación, ¿verdad? Nunca lo fue. Así mismo, y no voy a cambiar en esa altura de mi vida, Nicolás. Así es que Dios quiera que la directiva entienda eso y que ellos puedan brindarnos todas aquellas documentaciones que nosotros precisamos ver como socios antes de llegar a la asamblea. Y de esa manera es juntarnos y buscar esa solución, ¿verdad? Que realmente le vemos difícil, porque la cifra que ellos hablan del balance del a finales de 2020 es de $53 millones la deuda. Y la cifra que nosotros manejamos en informaciones que hoy la deuda está trepando por los $60 millones. Y acá nos preocupa cómo se llegó a esa deuda, cómo se permitió contraer compromiso por ese valor y quiénes son los responsables para que a eso se haya llegado. Esa es la parte preocupante. Antes que nada, saber quiénes son los responsables y cómo se pudo llegar a eso. Y luego ver cuál es la solución para eso. Don Federico, para reforzar nomás lo que decía Nico, que era lo que iba a decir, se nota al escucharle a los socios vitalicios que evidentemente es para ayudar y no para confrontar, pero la forma de ayudar es llegando al punto de inicio de todo esto, ¿verdad? Llegando al punto cero. ¿Y cuál sería dos escenarios? Permítame un ratito. Sí. Permítame un ratito. Yo le quiero hacer una comparación un poco para que entendamos esto. Cuando uno va al médico,
mientras que el médico no descubra qué es la enfermedad de que nos aqueja, es imposible que nos dé un medicamento cierto para solucionar esa enfermedad. Y mientras los olimpistas, los socios, no sepamos cuál es la deuda que tenemos, cuál es el compromiso que existe entre Fundación Club Olimpia, cómo se hizo el fideicomiso y un montón de cosas, es difícil que encontremos el remedio para solucionar la enfermedad del Olimpia. Sí, totalmente de acuerdo, muy bien explicado para que la gente entienda, ¿verdad?, cuál es la intención de esto. Mi pregunta iba en los, quiero ser contundente, ir al extremo, en los dos casos, en el peor de los casos y en el mejor de los casos. En el peor de los casos de que no se llegue, porque no se puede hacer una asamblea, no hay gente fiscalizadora, ¿cuál sería el final? O sea, ¿qué pasaría una vez de que se rechaza el balance? ¿Qué viene después de eso? Y en el caso de que se pueda llegar a un buen término y se llega a dar la explicación de dónde se fue la plata porque se avala el balance, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, antes que nada, en el caso de que por los motivos que estamos hablando no se pueda hacer la asamblea, lógicamente hay que buscar la forma legal de llamar y posponer esa asamblea y en ese lapso buscar la aclaración de todas las preocupación que nosotros tenemos en cuanto a documentación donde se pueda verificar acta de asamblea, acta de reunión, comisión directiva, autorizando los desembolsos, viendo la situación contractual con la fundación y un sin límite de cosas que nosotros creemos es bueno aclarar para la tranquilidad del pueblo olimpista. Federico, ayer hablamos con Cristian Domínguez y él nos dijo que quería ayudar en esta circunstancia porque hacía un viaje al exterior y le dijo al presidente del Olimpia que él estaba dispuesto a ir hasta Kiev para negociar llevando un monto de dinero, entendemos, eso no nos dijo, es un agregado mío esta parte, pero que no se consiguió lo que se esperaba, él dice, y entonces por eso no pudo hacer el viaje a Kiev. Y dijo él también que esta situación de la sanción, de la primera sanción, es irreversible, que Olimpia va a tener que ser sancionado en el tema de no contratación y no venta de jugadores, pero que eso implica que no desaparece la deuda, obviamente. ¿Usted también ve de esa manera que es irreversible la primera sanción, por lo menos? Por lo que yo le escuché hablar ayer tengo entendido que es el asesor financiero y económico del Olimpia, no me viene el nombre del que fue Manuel Ferreira. De Manuel Ferreira, él estuvo declarando en otra emisora amiga, sí, en donde dijo de que al sufrir Olimpia esa sanción de no poder contratar jugadores, la deuda queda en cero. No. Y eso no es así. No es así, eso es categórico. Sí. Eso es categórico, no es así. Si Olimpia no cumple con ese compromiso, se viene después otras sanciones que puede ser pérdida de puntos, si en X fecha tampoco cumple, descenso de categoría, inclusive podemos llegar a que el Olimpia sea desafiliado si es que no cumple eso. O sea que la situación es muy grave y por lo que le escuché decir a él es casi imposible juntar esa plata. Hoy también he tenido una conversación con Federico, que tengo entendido que es el que está trabajando sobre el balance en la institución, que me dijo que él cree imposible, inviable juntar esa plata a la fecha propuesta y comprometida. Por lo tanto, si no aparece algún olimpista de muy buena voluntad, esa situación se nos viene encima y eso es muy grave. Eso es muy grave para el futuro del Olimpia. Y el problema no termina allí. El Olimpia tiene comprometidos sus ingresos futuros de los siguientes años. Estamos también, tengo entendido, con una deuda importante con el plantel de jugadores. Estamos en deuda con varias entidades bancarias. ¿Cómo se va a estar cumpliendo ese compromiso, como le dije, que está cercano a los 60 millones de dólares? Por lo tanto, si no nos asinceramos, si no ponemos los papeles sobre la mesa y se aclare y se busca el responsable de cómo se llegó a esta deuda, no va a ser fácil la solución para nuestro querido Olimpia.
Doctor, de todas las explicaciones que dio Trovato... Una cosa te quiero aclarar, que no soy doctor, por favor, ¿eh? Sí. Por favor, sí. Perdón. Disculpa, sí. Doctor de la vida. Señor Federico, entonces... Exactamente, sí. De todas las explicaciones que dio Trovato en su momento, en base a algunas declaraciones a los medios, algunos tweets, ¿qué es lo que no comparte con él, puntualmente? Él mismo declaró, tengo entendido, en el 2016 un cambio de estatuto del Olimpia en donde los dirigentes son responsables por el manejo, por las inversiones y por todos los hechos. Eso es una declaración de él que ayer, tengo entendido, se hizo viral en las redes sociales. Sí. A mí me comentaron porque yo realmente no participo en las redes sociales, pero me hicieron escuchar eso, amigos, de que una declaración de él en ese entonces en donde hubo un cambio de estatuto, que creo que es la ley de la responsabilidad o algo de esas cosas, para que no suceda lo que está sucediendo hoy en el Olimpia. Ahora, teniendo ese estatuto cambiado en el Olimpia, ¿cómo permitieron los dirigentes a que se llegue esto? Porque no hay que olvidarse que fueron tesoreros del señor Marcos Trovato, el señor Balota, a quien realmente respeto como empresario, como persona, y el mismo presidente actual, el señor Brunote. Ellos fueron tesoreros, o sea que ellos deben estar al tanto y a sabienda de todos estos compromisos que el Olimpia tomó para llegar a esta cifra tan alta que estamos viviendo hoy. Espérenos un segundito, por favor, sí. Federico. Este es el documento del cual habla Federico Frutos. La principal incorporación al Estatuto del Olimpia, nosotros le llamamos el Estatuto de la Responsabilidad. La principal modificación es la incorporación de forma expresa de la responsabilidad personal y solidaria del presidente y de los miembros de la comisión directiva por sus actos. Este artículo busca precautelar el patrimonio del club, busca evitar que nunca más haya presidentes y comisiones directivas irresponsables que vengan a endeudar de una forma irresponsable el club, que vengan a endeudar por intereses personales o que vengan a endeudar el club sin un conocimiento acabado de las finanzas del club, sin un conocimiento acabado de cómo se debería manejar y el patrimonio que tiene esta gloriosa institución. Más claro, señores, agua, como se dice, Federico, ¿no? Allí es lo que te iba a decir. Con esto justifica totalmente nuestra preocupación. Y con esto yo creo que se está demostrando que la directiva debe ser responsable de esta situación. Aclarar cómo se llegó a este endeudamiento. Sí, don Federico, eso fue una conferencia de prensa, pero los socios vitalicios tienen acceso al estatuto. ¿Eso está escrito realmente en el estatuto? ¿Alguien vio que está escrito en el estatuto? Otro tema que también nos preocupa. Porque eso fue manejado muy internamente y prácticamente sin conocimiento, porque haciendo memoria, ¿cuándo saltó esto? La deuda enorme del Olimpia saltó cuando salió la resolución de la FIFA en la sanción al señor Trovato. Antes todo el mundo hablaba de bonanza en el Olimpia, cuenta condonada, cuenta al día, ingresos millonarios, pero oh sorpresa, cuando vino la sanción de la FIFA al señor Trovato, aparecieron a hablarse de deudas. Primero se habló de 30 millones de dólares, luego subió a 40, hoy confirma el presidente que la deuda está por los 53 millones a finales de diciembre del 2020. Hoy esa deuda seguro que se ha incrementado y por la información que tenemos está rondando los 60 millones de dólares. ¿Usted espera entonces que le reciba hoy, a más tardar mañana, ¿no? Ellos nos habían cursado una invitación después de 2 notas que hemos presentado para mañana a las 15:30 horas. Y nosotros vamos a estar mañana a las 15:30 horas. Porque no podemos dar tiempo al tiempo, esto se nos agota,
los días antes de la asamblea para encontrar esa solución. Y nosotros vamos a estar mañana 15:30 horas. Cuando me llame hoy el señor presidente, yo voy a estar explicándole los motivos por los cuales nosotros vamos a estar mañana a ese horario en la institución. Y Dios quiera que ellos puedan estar y puedan brindarnos la información. ¿Tiene alguna información sobre un rumor que está corriendo que en la asamblea ingresarían algunos barra bravas de Olimpia para formar parte de la misma y aprobar el balance? Rumores tenemos, no lo puedo confirmar, rumores, y algunos amigos nos llaman y nos comentan que podría suceder eso. Yo quisiera pensar que jamás pueda suceder eso por el bien del Olimpia y por la seguridad de todos los socios, porque eso sería lamentable si es que se llega a esa situación. El Olimpia es un club muy grande, un club respetado, un club con mucha gloria, y llegar a eso sería una bajeza total. Dios quiera que eso no suceda. Don Federico, yo sé que no corresponde, no es el papel, pero ¿hay acercamiento con el grupo que está trabajando? O sea, porque ahí hay un grupo de jugadores que hoy tiene a la gente en contra, pero es muy difícil rendir en la situación en la que están, y hay un grupo también de entrenadores, y más en el caso de un ídolo que va a quedar en la historia del Olimpia como Julio Cáceres, que está dando sus primeros pasos, y ellos están remando contra todo esto, y están entre la espada y la pared también. ¿Hay acercamiento también o hay explicación hacia ellos? O yo sé que no corresponde, pero muchas veces puede existir ese acercamiento. Bueno, hasta ahora no, pero sería interesante, porque acá todos nos preocupamos por el bienestar y la situación del Olimpia en la parte económica, en la parte futbolística. Y yo te digo una cosa, yo he trabajado muchísimo en inferiores, en primera, en selecciones, y he convivido vestuario muchos años. Yo le hago una pregunta a ustedes. Ustedes en una empresa donde están trabajando, viven de un sueldo, reciben un dinero extra mensual, y de acuerdo a lo que uno recibe, uno hace compromiso. Poco, medio o mucho, no importa. Pero tenemos un monto que nos prometen pagar, y no recibimos esa plata por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8. ¿Cómo sería tu desempeño en tu trabajo? En donde el no recibir lo que te prometieron hace de que también vos no cumpla con otros compromisos. Vos podrías concentrarte y podrías hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Señores, yo le comprendo a los jugadores y me pongo en el lugar de ellos. No le va a ser fácil rendir como deben rendir si es que realmente hay una deuda importante y por mucho tiempo que ellos tienen. No podemos echarle la culpa a ellos. Realmente no le va a ser fácil a ellos concentrarse y rendir como deban rendir en una situación económica como esta. Me voy a arriesgar a dar nombre, pero que no está bien, pero sucede mucho, y yo siempre me pongo en el zapato de los jugadores también. Y hoy se nombra mucho el tema de Derlis, ¿verdad? Que la deuda es por culpa de Derlis, que Derlis no está rindiendo, y para mí Derlis primero que está en un gran nivel, y después que él no tiene absolutamente nada que ver con la deuda, es un jugador contratado, ¿verdad? Lo que costó, o si viene gratis o por un gran monto, no tiene absolutamente nada que ver con el jugador. Esa también es una cosa que realmente uno no puede entender. Derlis es un gran jugador. Yo tuve el gusto de conocerle y como persona también le admiro. Pero él no tiene la culpa absolutamente de nada. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué institución del Paraguay puede contratar un jugador el 50% del valor de su pase por $5 millones? No existe eso. Difícil. No existe, es inexplicable. ¿Quiénes tomaron el compromiso por el 50% de su pase abonar $5 millones? Eso acá yo no desmerezco las virtudes y las cualidades de Derlis. Quiero aclarar eso, quiero separar totalmente. Y para mí Derlis es un gran jugador. Pero que una institución de nuestro medio pueda comprometerse a pagar $5 millones, para mí es totalmente fuera de lugar. Federico, solamente le tenemos que decir que esperemos que con dirigentes de mucha experiencia como ustedes, con los que se van a reunir lógicamente la presidencia, que ojalá se dé esa reunión,
se pueda encontrar el camino para solucionar esto, porque usted mismo lo dijo, nadie puede desconocer el nombre de Olimpia, la grandeza del Olimpia, y que tenga este manchón bastante negro es muy, muy delicado y muy feo para ustedes, que siempre que trataron de construir por el camino del bien al Olimpia, Federico. Así es, y Dios quiera que estemos iluminados y que tengamos todos los olimpistas, tanto dirigentes como socios e hinchas, estemos en una sola posición, la de salvar al Olimpia, y que todos pongamos de nuestra parte para lograr eso. Un abrazo, Federico, respetuoso, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo también, adiós. Federico Frutos, entonces, sobre esta situación angustiante, preocupante, ¿verdad? ¿Cuántos adjetivos vamos a buscar para descifrar esta situación del Olimpia? No, es complicada más todavía porque Olimpia genera un fanatismo, un amor muy grande hacia su institución por toda la gloria que tiene, y es muy pasional, ¿verdad? La decisión, el actuar de los hinchas hoy en esta situación es muy pasional, y hoy se necesita que sea más razonable, se dice, Nico, más razonamiento que de pasión, ¿verdad? Entonces es preocupante porque Olimpia necesita ordenarse. Es un equipo enorme, grande en América, en el mundo, que necesita estar bien. Realmente, si uno se pone a pensar, hoy corre riesgo, como decía Federico, el señor Federico Fruto, no solo de la sanción de no contratar, ¿verdad? Que pareciera hasta una oportunidad de darle lugar a los chicos de la casa. Claro. Pero eso corre riesgo de desafiliación, de descenso de categoría, de un montón de cosas que una porque vez ese que dinero ahí, se va a pagar sí o sí. Sí o sí. Eso nos aclara Federico Fruto. No, ayer se equivocó Manuel Ferrer, yo le iba escuchando en dos emisoras, ¿verdad? Está bien. En la segunda emisora sí le trabaron, le dijeron que no, pero en la primera le dejaron ir, ¿verdad? Como diciendo que era una verdad, pero eso no... Pero mucha gente se quedó con los tweets. No se extingue. Y mucha gente cree que Olimpia, al no poder contratar, tiene deuda cero, y no es así. Ese dinero se va a tener que pagar alguna vez. Algún lado van a sacar ese dinero. En el 2050, aunque sea. Sí. No se extingue eso. Por eso, o sea, las sanciones se irán extendiendo, pero el dinero está ahí. Esa deuda va a continuar. Sí. Se va a ampliar inclusive. Fede, ¿puedes leer el documento de Olimpia? ¿Vos no tenés? Sí. Estoy buscando el documento el otro día, como le preguntó Joto nomás, el artículo tanto... ¿Cuál? El del artículo de responsabilidad. De responsabilidad. A ver, dame unos segundos, voy a buscarlo. No, pero la nota de Trovato es lo que yo quiero ¿Brunote? De Brunote lo que quiero que leas. Sí. Por favor. Sí, esa la tengo aquí, me pasó Víctor recién. Y publiqué en Twitter, también con las declaraciones de Federico Frutos, quien acaba de hablar aquí en Unión FC. 28 de octubre de 2021, señores, Federico Frutos, socios vitalicios y activos. De mi mayor consideración me dirijo a ustedes en relación a su nota de fecha 26 de octubre del 2021, donde solicitan información relativa al balance que será puesto a consideración de los socios en la próxima asamblea el 11 de noviembre del 2021 y demás documentación relacionada a fin de expresar cuanto sigue. Entendemos su genuina preocupación por los trascendidos de prensa y los invitamos cordialmente a una reunión el lunes 1 de noviembre del corriente a partir de las 16 en las oficinas administrativas del club, debido a que estamos enfocados para el partido del domingo, el clásico contra Cerro Porteño, y quisiera estar presente con todo mi equipo de manera a exhibirle el balance del ejercicio fiscal 2020 y demás documentación respaldatoria del mismo. Esperamos poder evacuar todas sus dudas en la reunión mencionada, agradeciendo desde ya su preocupación y ayuda como socios al día de nuestro querido club, que en este momento necesita de todos. Cordialmente, Miguel Brunote, presidente. Esta excusa del clásico, Olimpia puede ganar 5-0, perder 5-0 o empatar, que no va a cambiar el curso de la historia del Olimpia. Y si esta situación, esta situación va a cambiar la historia del Olimpia. Es totalmente diferente. Poner como excusa que están enfocados al clásico. Además, haciendo Argel, ellos no entran a la cancha. Está bien, cuidar, ¿qué es lo que puede cuidar un dirigente? Está bien, dejar todo en manos de Julio César Cáceres, confiamos en vos, todo lo que sea. Pero poner como excusa eso a mí me sabe mal. Sí. La verdad que sí, porque es una situación que hoy va más allá de un resultado deportivo. Claro. Oye, todo depende, una institución depende del fútbol, siempre hablamos, o sea, en el básquetbol, en el tenis, en el handball, natación,
Cierto que esos deportes dependen de la institución, pero en el caso del fútbol, la institución depende del fútbol. De hecho, hoy ponía jocosamente porque estábamos comparando con los cambios de entrenadores, con los presidentes que son todólogos, que es muy difícil encontrar un presidente que cambie un entrenador de básquetbol. Claro. ¿Verdad? Pero en cambio ahí estamos llenos de presidentes en todos los años de los equipos que suben y bajan, que cambian y cambian de entrenador de fútbol porque no le gusta un cambio, porque no le gusta un resultado. En el básquetbol no sucede eso. En el básquetbol hay un encargado del presidente del departamento de básquetbol que es el que toma las decisiones del básquetbol. Así mismo. Y el fútbol es un caso distinto en el deporte, ¿verdad? O sea, las instituciones dependen del fútbol por los ingresos económicos y por lo que significa también la pasión popular hacia el club. Acá está más allá de un resultado deportivo, aunque sea clásico. Y sería muy lamentable y penoso que ocurra lo que le preguntó Federico, ¿verdad? Que Barras vayan a aprobar el balance, ¿verdad? Eso es algo que está corriendo como rumor hace un tiempo importante. Igual va a tener su repercusión, aunque se apruebe el balance. No es que va a desaparecer la situación de Olimpia con la aprobación del balance. Peor va a ser. Es que independientemente a todas las soluciones o a los parches que se puedan poner, ese dinero se tiene que abonar. Claro. Así como dijo Nico, en el 2050 pero tenés que abonar. Va a seguir subiendo el interés. Si tenés que vender el estadio, exagerando un poquito para pagar la deuda, vas a vender el estadio, no hay otra. O sea, ese es el camino que se sigue en este tipo de situaciones y eso es lo que el hincha debe entender. No pasa aquí por hacemos un zarambí en la asamblea y ya está. Vienen sanciones y se acumula el interés. Claro, o sea, no es que vos pagás la sanción y automáticamente se deja de pagar la plata de la deuda. No. Claro. Va a acrecentarse. O sea, es por un lado una sanción deportiva, y por el otro lado, como dice Jota, el aumento del interés de la deuda. Totalmente. Así que Olimpia debe apurar la marcha para ir solucionando este tema, o si no, la va a pasar mal realmente en los próximos meses. Y si ocurre eso, no va a ser la primera vez tampoco que suceda, que en varias oportunidades se le utilizó a los Barras para accionar de esta manera. Era lamentable, no solamente en clubes, sino en la política paraguaya misma, ¿verdad? En la quema del Congreso y todas esas cosas, ¿verdad? Una vergüenza. Pero que se utilice de esta forma por una cerveza y un pancho o una hamburguesa sería lamentable, ¿verdad? Me parece que ahí entre los Barras hay gente pensante de igual manera que puede darse cuenta que esto no va a cambiar la situación preocupante del Olimpia. Totalmente. No puede jugarse de esa manera con el Olimpia, ni con ningún club. Es que, insisto, llevar Barras a probar el balance sería tapar con un parche el problema. Claro. El problema continúa. Totalmente. Ese parche vuelve a salir y hay que poner otro y así se va a extender esto. Una cortita, Nico, antes de ir a Ariel. Giancarlos Juliadosa va a ser el árbitro del clásico, confirmado por APF. Fernando López irá al VAR. El clásico se va a jugar el domingo a las 18 en La Olla. Acerté yo, a decir un amigo mío. Bueno, vamos a dar la vuelta a la página, pero dentro del mismo libro, dentro del mismo capítulo. Pues, con gente grande así ya. Quiero decir tantas cosas. Vamos a hablar de lo estrictamente futbolístico, porque ya está Ariel y Fran con nosotros para conocer las novedades del Olimpia. Esta tarde hay una conferencia que nos va a contar justamente Ariel y Fran. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la audiencia de Unión Fútbol Club. Es así, tal cual lo está manifestando. Hoy la conferencia de prensa que se va a realizar en la Villa Olimpia previamente al entrenamiento, porque a las 5 de la tarde convocó el club a través de la jefatura de prensa para la conferencia. El entrenador entonces de esta forma va a estar dialogando con los miembros de la prensa a las 5 de la tarde y un poco más tarde, ya desde las 18 horas, el entrenamiento que se va a desarrollar en la Villa Olimpia. Yo creo que ahí vamos a tener ya el panorama más claro. De hecho, creo que ya en la conferencia vamos a tener ya algo seguramente en cuanto a lo que podría ser el equipo que va a arrancar el domingo ante Cerro Porteño. Exactamente, y es muy probable que haya una modificación.
Sí, no sé si una nada más, Nico. Ayer manifestábamos la probable inclusión de Fernando Cardoso y también la de Elio Zárate, que estaría para retornar al equipo titular. Sí. También hay que ver en la zona ofensiva si es que se mantienen Derlis y Pollo. Yo creo que lo vamos a seguir manteniendo a ellos dos y por sobre todas las cosas, la duda para mí particularmente pasa en la zona izquierda del mediocampo. Bueno, vamos a estar atentos entonces, mi querido Ariel. ¿Y qué más sabes de este tema del cual hablamos con Federico? ¿Hablaste con alguien? ¿Alguien te dijo algo más? Más allá de lo preocupante de la situación, Ariel. De hecho que sí, hay bastante preocupación acerca de la situación actual que está ocurriendo en el club y por sobre todo de los socios que se manifiestan a través de las redes sociales, de las entrevistas, también a través de notas que han presentado al club y donde manifiestan justamente su preocupación acerca de la situación financiera por sobre todas las cosas del club. El 11 de noviembre, 16 horas el primer llamado, pero todavía quedan varios días para que llegue ese momento, así que yo creo que vamos a ir teniendo novedades día a día acerca de esta situación. ¿Llegaste a tener precisión de cuándo es el vencimiento de los 45 días que se tiene que abonar por lo de Derlis? Tengo entendido que es en la segunda quincena de noviembre. Segunda quincena. De aquí a 3 semanas más o menos. Sí. 2 semanas y media. Más o menos, sí. El día de donde yo creo que ayer explotaba todo con lo que había manifestado Cristian Domínguez. Sí, señor. Así mismo es. Donde ya prácticamente se sentenciaba ya el fallo de lo que podría ser en este caso, ¿verdad? Acerca de... Totalmente. Y bueno, Ariel, vamos a estar atentos a cualquier información. Vos sabés que podés entrar en cualquier momento hasta la 1:30, ¿no? Sí, por supuesto, señor. Estamos atentos acerca de lo que va a hacer entonces hoy la práctica más importante en la Villa, 18 horas, y previamente a eso vamos a tener las palabras de Julio César Cáceres, entrenador franjeado. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Ariel y Fran, entonces, para complementar este tema del Olimpia. El 466 dice, por lo visto, la presidencia de Trovato fue un gran globo que ahora reventó, dice. Todo fue mentira y amaño había sido, dice. Él debe rendir cuentas. El 346 dice, están preparando el camino para entregar el Olimpia a extranjeros, dice. Muchos buitres rondan. 346. Los hinchas entendemos, encima el ingreso de la Libertadores. Olimpia necesita, y para clasificar necesitamos ganar el clásico, dice también el 358. Esto buscando el tema del acumulativo, ¿verdad? Aquí Víctor Sostoa me pasa una invitación de parte del Club Cerro Porteño. Sí. La conferencia de Julio Cáceres, ¿a qué hora? ¿A las 17? Así mismo. Bueno, a Cerro se le ocurre también organizar la conferencia de Juan Patiño, ¿a qué hora? A las 17. Así son. 24 horas tiene el día, hace 200 años que no hablan los jugadores, sí. Exagerando un poco, y no, a las 17 los dos protagonistas. Bueno, muchas gracias por cuidar el producto fútbol paraguayo. Probable equipo de Cerro Porteño, esto por supuesto sujeto a confirmación: Jan Fernández en portería, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas, Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico Carrizo y Mauro Boselli. Esa sería la formación de Cerro Porteño para el juego del domingo, para el superclásico frente a la representación de Olimpia. Va a ser presencial también la conferencia de Patiño. De Patiño. Digo también en este detalle, sí. A diferencia de las anteriores, esta va a ser una conferencia presencial que ocurrirá, reitero, hoy a partir de las 17. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a hablar de el tema del arquero de Guaraní que fue sancionado, no va a jugar contra Sportivo Luqueño, y vamos a seguir hablando del superclásico. Estábamos hablando de cambios de técnico, obviamente, y no somos exclusivos nosotros en el tema. Cesaron al técnico del Barcelona, sí. Es jugador del Barcelona, Ronald Koeman. Perdió ayer Barcelona 1-0 ante el Rayo Vallecano, con gol del colombiano
Radamel Falcao García, el Tigre, marcó un golazo realmente y no encontró el camino para, aunque sea, empatar. El último, a los 97, que no existe, ¿verdad? A los 97 minutos, una pelota, Jota, de izquierda, cae dentro del área, sí, y atropella al jugador de Barcelona, así es, frente al arco, él y el arco. Casi sobre la raya de la Arachica y patea arriba. Pero bueno, y un minuto antes, otro jugador de Barcelona por derecha y entran dos por el medio. Piqué, uno de ellos que se fue a jugar el centro delantero. Y era pasarle a uno de los dos y era gol del empate, porque el arquero sale a cubrirle al que lleva la pelota, ¿verdad?, a jugarse. Claro. Y patea en la parte exterior de la red. Así que tuvo Barcelona 125 posibilidades de gol, pero ganó el Rayo. ¿Y saben cómo le cambiaron a Ronald Koeman? Un cambio de altura, pues. ¿Por qué de altura? Y venía del partido en avión. El presidente se sentó en el primer asiento del lado derecho y Ronald Koeman en el primer asiento del lado izquierdo. Y el presidente se tenía que mover porque atrás estaban los miembros de su directiva y se iba y venía y se iba y venía. Un movimiento brusco a 10.000 metros de altura. Y hasta que llegan a la decisión y le comunica ahí a Ronald Koeman que lo cesan. Esa es la situación. Xavi es el candidato 1, él tiene que dejar su equipo, el al no sé qué cuánto, donde hace Al Sadd. Hace 4 años parece que está ahí y salió 10 veces porque ya campeón. Fuera de cuestiones tácticas, lo de Koeman me parece que era tan insostenible como lo de Berizzo tiempo atrás. Así mismo es, totalmente. Está bien, está dirigiendo, es un conocido de la casa, a diferencia de Berizzo, que tuvo su primera experiencia en el fútbol paraguayo como técnico de la selección, pero me parece que hace rato ya. Sí, demasiado tarde ya. Y en otro de mis clubes del exterior, el Manchester United, que volvió a perder, le sostiene Cristiano Ronaldo. Hizo una reunión entre jugadores y le dijo a todos, yo voy por apoyarle a Solskjaer. Así que entonces está pendiente de ese apoyo de Cristiano Ronaldo y de los demás jugadores para que siga siendo técnico del Manchester United. Solo en Paraguay. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego
Trébol en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Con 15 minutos fue sancionado J. Fede, el arquero de Guaraní. Y yo quiero decir algo. Yo estoy medio de acuerdo, 70% con Fede, ¿verdad? Con su apreciación. Ahora, lo que tenemos que decir desde el punto de vista legal, yo pues soy de los que piensa que nosotros como comunicadores no podemos estar en contra de lo reglamentado, de estatuto, de ley. Puede decir, no me gusta, ¿verdad? Como ya conté una vez, ¿verdad? A las 12:30 de la noche, en 25 de mayo y General Aquino, el semáforo está en rojo, ¿verdad? Y vos estás y ves que no viene nadie, es peligroso en esa zona. ¿Y por qué no cruzar en rojo, verdad? Pero el rojo te dice que no tenés que cruzar, ¿verdad? Entonces, dicho esto, está en el reglamento que un futbolista puede ser sancionado por acciones de esta naturaleza. Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué es lo que decimos, verdad? Porque yo también pienso como Federico, bueno, mira, ahora y se va a definir el campeonato y esta hora que se presta suspicacia, que porque fue sancionado por algo similar el arquero de Cerro, sí. Parece que porque el otro sí, pero hay precedente y sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir para concluir o para sacar como conclusión de este tema, JF? Y para mí todo viene con aquel tema donde Guaraní tomó a mal el castigo que tuvo la comisión disciplinaria, Nico. La comisión disciplinaria. Sobre ese festejo de Bobadilla, que se le fue de la mano. Capaz no hubo una intención de un festejo obsceno, pero él en su intención de mostrar su físico, mostró parte de que no tenía que mostrar. Y el error ahí de la comisión disciplinaria fue no actuar inmediatamente con la contundencia por la molestia. Si te molestó o no te molestó. Era o perdonar o castigar. Se estiró hasta post final Olimpia Guaraní. Se le sancionó después de la final, ¿te acuerdas? Es cierto. Entonces, cuando pasó lo de Jam, Guaraní protesta por el gesto obsceno mirando el antecedente que habían tenido con el jugador Bobadilla. Sí. Entonces, ya porque te cobró un penal en el área dudoso o te expulsó un jugador, en el segundo tiempo te tengo que expulsar un jugador al equipo rival. Se tuvo que sancionar también a Jam. Se le sancionó al arquero de Cerro. Ahora pasó lo de Servio y ya se entró en el rebusque. Sí. Lo de Servio pasa 600 veces dentro de la cancha, pero ahí había una cámara que enfocaba. Inclusive quisieron meterle en el problema a un jugador que no tenía nada que ver, como Rodrigo Alborno. Por suerte actuó con altura y no se metió en el juego. Y el haberle suspendido a Jan, que está peleando el campeonato, y Cerro había jugado sin su arquero titular, figura un partido, uno nomás fue, un partido. Entonces, si es que ahora era una multa económica, era una inclinación evidente hacia ayudarle a Guaraní.
Y si es una multa, si es un castigo como tiene que ser, porque ya entraron en el... No quiero utilizar la palabra porque hay que ponerla en el lugar de ellos, pero ya entraron en las cositas chiquititas, sí, en el rebusque. Es como que ahora se inclina para ayudarle a Cerro. Entonces ya entraron en una mala decisión aquella vez con la situación de Boadilla. Tenía que ser tajante, castigado por esto no se puede hacer, una fecha, esa fecha y chau. Pero se dudó, era un castigo con hilito. Y si fue o no fue, entonces eso ya ameritó a que después Guaraní aproveche una situación de jam, que también estaba en el límite, y ahora se aproveche una situación de Servio, que también está en el límite. Claro. Entonces, la comisión de disciplina es la que entró en ese juego. Le metieron. Claro, mira después de cuánto tiempo, y todas las decisiones fueron después de un tiempo, no fueron en el momento. Además, si yo quiero ser mal pensado, se acomoda el momento de resolución de la sanción de jam para que se pierda el partido contra 12 de octubre. Se acomoda, por eso, si yo quiero ser mal pensado. Yo no creo. No, está bien, pero digo, hermano, si yo quiero ser mal pensado, digo, se acomoda el momento de la sanción de Servio y sale después del partido contra Olimpia. Así como a Jan le dejaron jugar contra Guaraní, por ejemplo. Sí, pero ahora vos le sancionás, a Servio le dejás jugar este partido y el siguiente también va a ser importante. O sea, ya entraron en lo que pasaba antes en postergar partido. ¿Te acuerdas? Antes hay que hacer antes, no postergar, porque vos postergabas y en la postergación ya se jugaba cuando le conviene y cuando no le conviene ese partido entre semana. Eso es lo que le pasó, no es adrede, se le vino el chorizo encima. Estamos de acuerdo, por pero no tomar la decisión en su momento. Ahí está. En este caso en sí, yo sinceramente pensé que esto quedaba en el Opareí. Inclusive recuerdo que la semana pasada le pregunté a Nico, sí, en privado, Nico, ¿qué pasó del caso? Y quedó ahí, me dice. Vamos a averiguar qué pasó. Y esta semana surgieron varios rumores, inclusive algunos hablaron de más de un partido, y finalmente se da la sanción de un partido. Es más, sin tener una certeza, estoy casi seguro que demoraron más tiempo en sacar esta resolución que en la de jam. Claro. Comparando la fecha del incidente con la fecha de la resolución. Sí. Pero hablamos con los abogados y te van a decir, sí, agotamos los plazos establecidos por la respuesta, por la contestación y toda esa cosa. Y yo no estoy muy de acuerdo cuando J dice que Alborno no entró en el juego. ¿Qué pasaba si él decía, sí, me agredió verbalmente, sí decía, que es lo que vimos todos? Le van a marcar los jugadores, su colega. Ese nomás es el temor. No, es que no existió el hecho, J. No tenía por qué entrar Alborno, porque... Y sí, pero él fue el agredido. No, pero él no denunció. No importa, él no denunció porque... pero es testigo. No importa. Por eso pues pasa. Pues una sociedad corrompida por culpa de las autoridades, en general, no te querés meter. Vos te vas... espérate así. Vos te vas, ve que alguien le dispara a otro, ¿verdad? Y se cae al piso y vos te vas y de largo no te vas a quedar. Vamos a ir al fútbol. No te metes porque sabes bien que vos al final vos te vas a ir preso y no el que disparó ni el que se cayó. Nico, déjame poner, entonces sí, tenés que poner parámetros, Nico, sí. O si no que yo hable sobre vos no es lo mismo a que yo te diga cállate con una mala palabra. Claro. Entonces hay que poner parámetros. Una patada sin querer cuando uno va a un cruce no es lo mismo que una plancha en la rodilla. Entonces, esa situación no es lo mismo que un balazo. Por eso, todo hay que poner niveles, porque si no siempre es una incorrección, pero hay que ponerle niveles, o si no... No, lo que yo me refiero es a la figura nomás. No, pero Alborno, ¿vos fuiste testigo del balazo que le metió Juan a Pedro? Sí. Alborno fue testigo de la agresión verbal del arquero de Guaraní, sí, bueno, la figura del testigo nomás, no vaya por eso, entonces con la jugada que tuvo Arrascaeta con Salazar, si es que alguien hace la denuncia y dice, yo vi que Richard Ortiz vio, y le llaman o el otro, un jugador del Flamengo, yo vi que el chileno Isla vio, y Isla dice... Le vas a poner a Isla porque él vio una trompada y él es el testigo de ver la trompada. Esto es de agresión. Pero hay que ver el nivel, Nico. Hay que ver el nivel. Hoy en día... Alborno dijo, no pasó nada. Fue algo ahí en la cancha, yo ni escuché.
Ya está, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Alborno si las imágenes son sobre Servio? Hoy, Jota, está muy bien lo que vos decís, pero hoy la susceptibilidad está muy, muy fuerte. Vos, sin querer queriendo, estás conmigo en un local, ¿verdad? En el centro aquí en Villamorra, y pasa una chica, y vos decís, está feíta esta chica, y escuchó, y te demanda, y te gana, Jota, ¿verdad? Negrito, ¿quién dijo Negrito y fue sancionado? ¿Verdad? El jugador uruguayo, ¿verdad? Sí, Cavani fue, ¿verdad? Lo que digo entonces es que hay mucha no está bien, pero hay mucha susceptibilidad. Ahora que nosotros minimicemos nomás, ¿verdad? Porque se van a enojar los colegas con Alborno, entonces dice, no, yo no escuché nada. ¿Cómo no va a escuchar? Mentira. Pero no, ¿fue testigo o no fue testigo? Sí, fue testigo. No, ¿por qué va a ser mentira? ¿Por qué va a ser mentira? Si el jugador no escuchó, ¿por qué va a ser mentira? ¿Cómo que no va a escuchar? ¿Y por qué tuvo que haber escuchado? Como si a él le dijo. Y no importa, pero él estaba en otra cosa. No había, ni público no había. Salió rápido, no le prestó atención. Ni público había. Ahora no se fue a declarar, está dentro de su derecho. Bueno. ¿Verdad? Pero no, es que él no se metió en el juego, no era ni un juego, se ocurrió. ¿Cuántas veces uno tiene un choque y alguien te dice algo y pasó de largo y choca la mano al ratito? Lo que pasó entre Antolín y Alfio, las cosas que se habrán dicho ahí, claro. Y pasó el rato, a los 5 minutos se estaban tocando la mano. Por eso no es comparable con una situación de un caso grave. Fue una situación normal que sucede hasta inclusive en jugadas donde no hay falta. No, totalmente, eso pero digo nomás, de largo entonces para no vamos a corregir nunca la sociedad, porque los testigos no se quieren meter, porque tal cosa no, porque yo no escuché nada, ni en Botabú, mejor todavía, ¿verdad? El otro día hubo un asalto a la acera y todo, es comparable, ¿verdad? Un señor tiró su dinero no sé dónde, la familia y nadie sabía nada. Después de una hora cuando se calentó el ambiente salieron y devolvieron el bolsón. ¿Qué tiene que ver Alborno con la situación? No, lo que digo que la figura, no vayan a salir vos de la figura del testigo. Con el ejemplo siempre vas a tener la razón. No tenés que salir de la figura del testigo. El testigo no quiere meterse en nuestro país porque le puede venir mal por esta susceptibilidad de la que estamos hablando. Porque los colegas se van a enojar con Alborno. Y mañana ustedes hacen una farra y a lo mejor a Alborno le miran mal si es que se va. A lo mejor no le reciben. ¿Vos tenés cámara en tu casa? No. Bueno, si pasa un accidente o alguien le asalta a alguien y está en tu cámara, automáticamente si es que eso va por orden judicial, vos tenés que ser testigo. Tenés que entregar. Sí. Vos tenés que dar tus datos. Sí. Y vos tenés que ser... Cuando se le agarra al bandido, el nombre y apellido, porque va a tener tu nombre y apellido de quien le delató, y él no sabe a quién le asaltó. Sí, totalmente. ¿Y por qué vos tenés que entrar en ese problema? Tenés razón. Vos tenés todo el derecho de decir, no, yo no tengo por qué, esa cámara es privada, me sirve a mí, yo no tengo por qué darte. De acuerdo. Bueno, entonces un ejemplo no sirve con otro, Nico. Todos los ejemplos tienen niveles y niveles de necesidad. Pero lo que yo estoy nomás... Alborno no tenía nada que ver con la situación, las imágenes son sobre Servio, no sobre la boca de Alborno. Sí. Él se dio vuelta y corrió. Tenés razón, pero te digo nomás que él fue testigo y él rehusó a colaborar. Él dice que no fue testigo, a colaborar Nico. Con la justicia ya, siendo exagerado. Eso nomás. Pero bueno, no vamos a pelearnos nosotros por culpa del tribunal. En definitiva, mi posición es que no debió haber luego sanción. Tenía que haber una tarjeta amarilla más o menos, ¿verdad? Porque perdemos, pues... A lo mejor entra, ¿cómo se llama el que va a jugar? David Vázquez. David Vázquez a lo mejor entra y ataca 10 penales y qué sé yo. Yo creo que a partir de ahora y de esta situación que se está dando, pueden dar un trabajo más al videoanalista de cada cuerpo técnico. Mira todos los partidos y encontrar que alguien le ofende a alguien del rival, vamos a denunciar. Así mismo. Y más aún, se abrió el grifo. Más aún para estos equipos que pelean por algo en la recta final del torneo. Se abrió totalmente de acuerdo. Hoy soy técnico de River, no sé, un ejemplo. Y le pido al videoanalista que busque algo raro de Solo de Luqueño. Vamos a tratar de sacar ventaja. Si total estamos todos en la lucha. Sí. Alguna ventaja tenemos que tratar de sacar. No sé, Francisco da Costa hizo un mal movimiento, se tocó acá tal cosa. Un partido menos. Sí. No sé, estamos llegando a ese extremo. Sí.
Paremos con esto, pero bueno. ¿A qué coño de Emboria jugó hoy? ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ir a los WhatsApperos y vamos a ir a la pausa. El 360 dice, hola, buenas tardes, Derry González, según la página Transfermarkt. ¿Vos conocés esa página, Jota? Sí, señor. Está valuado actualmente en 3 millones de euros, dice, y tiene 27 años recién. O sea, aún se podría hacer una buena transferencia por él en el Olimpia, dice. Sí, totalmente. Los montos, el comprar en ese monto nomás la duda, porque Derly González, siendo figura en la Copa Libertadores con Olimpia, siendo figura en la selección, era vendible en 15, claro, en 20, porque él ya estuvo en Europa. Era un paso superlativo a lo que normalmente tenemos en nuestro fútbol. Se compró un jugador de 10 millones para vender en 20, cosa que no pasaba. Una apuesta muy grande. O sea, no, por eso no pasa por Derlis. Claro. Ese era su valor si venía a River, a Boca, a Corinthians, a San Paulo, iba a valer ese dinero. O sea, ¿cómo vos tomás esa decisión? Es lo que dice Federico Fruto. Sí, totalmente. ¿Quiénes se hacen cargo de esa toma de decisión que es un negocio que salió mal? Además, en este caso hay un factor determinante, hace falta el comprador. Claro. Mira, hoy Olimpia yo sé que lo va a vender a Derly González, y es que, pero por ir a comprador con Angaite. El 311 dice, el problema de nuestro fútbol una vez más queda claro que está en el nivel de la clase dirigencial. Nuestros dirigentes pierden más tiempo en la boludez de reclamar sanciones para los otros equipos que no tienen nada que ver con el propio, en lugar de ver la manera de mejorar las condiciones de sus clubes puertas adentro. Es una pena que Guaraní haya entrado en esas tonterías, dice el 311. Firmo ahí abajo yo. El 948 dice, Barcelona, como todos los clubes del mundo, cambia de DT, juegue bien o mal, se cambia y no es el capricho del presidente o los hinchas. Para J, club y país de primer mundo, dice, lo que importa son los resultados. Es lo que te dice J el 948. J, Nico dice, domingo tereré jape, discútanse, dice. Le hincho nomás, dice, no se enoje conmigo. No, nosotros no nos enojamos. Pero da gusto si se saca, a partir de esto es lo que se sacan las conclusiones. Nosotros no discutimos por burorey. 780 dice, ¿cómo pico va a ser un extremo el cumplir con las normas de urbanidad y honestidad? Dice, ¿en qué punto se normalizó la violencia al otro como parte del deporte? Que se haga antes o siempre no implica que sea bueno. Antes se tenía esclavos o la mujer no podía votar. Saludos, dice William. Totalmente de acuerdo, pero ahí ya se lleva pues a una discusión por sobre pequeñas frases o pequeños términos que utilizar para el contexto real. Porque si vamos a ir al contexto ideal, sí. Yo siempre digo, el codazo tiene que ser suspendido por años, no por 3-4 fechas, porque vos metes un codo, le rompes lo que pasó con De Arrascaeta. Le sacó 3, 4, 5, 6 meses a un jugador de la cancha y el otro cumplió 3 fechas. Entonces hay decisiones, pero si vamos a ir a lo terrenal, se utilizan frases que en lo cortito se agarran mal, como la de Guillermo, ¿verdad? Guillermo prohibido tirar centro de mierda, dicen perdón por la palabra, y todo el mundo ve como que no hay que tirar centro, mentira. Guillermo era un tirador de centro, eso tiene toda una explicación previa, claro, que él lo que no quería era que se tire por tirar, que se llegue a tirar el centro con 2 toques, con 3 toques, hace bien para hacer bien el centro. Ese era el mensaje. Pero el título es prohibido tirar el centro. Entonces, por eso hay que ir a lo real para llegar a lo ideal. Porque si solamente idealizamos, vamos a ser una lucha de ideología. Así mismo es. Bueno, cerramos este capítulo de Guaraní también. No quiere hablar nadie de Guaraní, así que estamos en ese tren de gente que no habla y entonces es muy difícil tener una apreciación, aunque nos imaginamos lo que será. Seguramente más tarde a las 2 menos 10, por ahí va a hablar el presidente de Guaraní, o en las redes sociales el segundo presidente de Guaraní se va a manifestar sobre ese tema. Vamos a la pausa con Cristian. Está de Amores con Víctor Sostoa. Yo le voy a mostrar un documento a Cristian y no sé si le va a odiar o no, o le va a seguir queriendo a señor Víctor Sostoa. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutar, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína.
proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenés los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del viernes 29 al domingo 31 de octubre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, podés pagar tu primera cuota recién en diciembre. Te esperamos en nuestros showrooms de la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial: viernes 29 de 7:30 a 20 horas, sábado 30 de 7:30 a 18 horas, domingo 31 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Coritiba sigue como puntero de la Serie B de Brasil. Llegó a 58 puntos en 34 partidos jugados y aguarda el juego del siguiente miércoles frente a Operário. Gustavo Morínigo es el DT y ya estableció un récord en el club al alcanzar dirigir su partido número 51 y convertirse así en el entrenador que más tiempo duró en el cargo en el club desde el 2013. El entrenador paraguayo queda solamente por detrás de Marquinhos Santos, que entre el 2012 y 2013 llegó a dirigir 70 partidos en el Coxa y superó el número del propio Marquinhos Santos de 49 juegos entre el 2014 y 2015 en otro periodo. Morínigo debutó con el Coritiba ante Vasco da Gama, todavía en el Brasileirão A 2020. En enero del 2021, el entrenador paraguayo llegó al Coxa con la planificación de un retorno rápido a Primera División, considerando que su descenso estaba casi decretado. Los números con Coritiba del DT subcampeón de América son 23 triunfos, 3 empates y 15 derrotas, efectividad del 58%. Interesantísimo está la definición del fútbol brasileño, del Brasileirão A y del Brasileirão B también. El otro día estábamos hablando del gran triunfo de Fluminense sobre Flamengo en el clásico Fla-Flu, y anoche Santos le ganó a Fluminense. Después de una gran victoria, ocurre también por allá, JF. El triunfo fue del Santos, entonces, que salió
de la zona de rebaixamiento. Santos tenía 32, 31, 30, 29 puntos. Estaba abajo justamente de Juventud, que está en la posición 17. Y subió a la posición 16 el Santos con 32 puntos. Tiene 28 partidos jugados, al igual que Juventud y Sport Recife. Y más abajo en la posición 19 y 20, que son las últimas posiciones, en la 19 está el Gremio, pero con 26 partidos jugados. Tiene 26 partidos jugados y 26 puntos. Y es Chapecoense, que ya está descendido porque tiene 28 partidos jugados y 13 puntos. Es imposible que salga, no solamente por los números matemáticamente hablando, sino porque su rendimiento es súper bajo. O sea que restan 6 fechas para la culminación del campeonato, y de 20 equipos en las posiciones delicadas, Bahía ganó también y se fue a la posición 15. Ceará está 14, Bahía está 15, Santos está 16, Juventude está 17, Sport Recife tiene 27 puntos, está en la posición 18, y después vienen Gremio y Chapecoense. Y arriba sacó 10 puntos de ventaja el Atlético Mineiro, tiene 59 puntos con un partido menos, y Palmeiras, el que le sigue, tiene 49 puntos. Esta es la situación en el Brasileirao A. Y en el Brasileirao B la situación también es bastante buena, como ya lo explicó Federico en su material, con el Coritiba, pero se le acercó el Botafogo, tiene 56 puntos, está detrás. O sea que está brava la situación también ahí. Igual son 4 los que suben. Son 4 los que suben. Está muy cerca del ascenso Coritiba, y como premio extra llevaría el campeonato. Así mismo. Hoy por más que Botafogo se haya acercado, me parece que matemáticamente le faltan 7 puntos al Coritiba para asegurar el ascenso. Tiene 7 más que el Club Regatas Brasil, que está en la 5ª posición, sí, con 51 puntos. Sí. Que es donde tenemos que mirar, ¿verdad? Esa es la referencia que se toma para asegurar el ascenso, señor, que supongo es el principal objetivo. Salir campeón es un premio agregado, pero aquellos que están en la B generalmente apuntan siempre a ascender, como sea. Y después, bueno, si se puede salir campeón, mejor. Es un título más para la historia del club. Eso mismo. Y no es poca cosa, porque se habla de un medio como el brasileño, donde están los supercampeones del mundo, ¿no? Jota me dijo un punto importante en el corte. 51 partidos cumplió Morínigo. ¿Y cuándo llegó al Coritiba? Enero 2021. Estamos hablando de 51 partidos entre la A y la B, porque él comienza dirigiendo la A. A eso le sumamos el Brasileirão A, B y Copa do Brasil. Así mismo. Ahora estamos en octubre. 10 meses pasaron. En 10 meses dirigió 51 partidos. Pudieron haber sido 55. No estuvo presente en 4 de ellos porque dio positivo al COVID-19. 51 partidos en 10 meses. Acá un técnico necesita 2 años más o menos para llegar a esos números. Sí, necesita 2 años, 1 año y medio. Sí. Para Hoy, no exagerar, hoy son 38 partidos, 1 año y un torneo. 36 son ahora. 36, perdón. Sí. Y necesita un año y un torneo más. 1 año y medio. 1 año y medio. Aproximadamente. Morínigo en 10 meses consiguió. Esa es la diferencia, eso sacarle, ponerle a los jugadores también. No, con más razón. Para mal, ellos en el nivel del training que tienen de jugar domingo, miércoles, domingo, Copa, porque es muy parejo la Copa Brasil como la Copa del torneo de la B. Sí. Los equipos son igual de duros. Así mismo es. El 223 dice: ¿qué tal, muchacho? Este tema de Servio se debe también al sistema muy rebuscado. Se busca cualquier cosa para sacar ventaja y la APF da alas a esto. Antes se decía de todo, dice, era más de hombres del fútbol, dice. Por esto también se pueden enojar, ¿verdad? Y pues... Es cierto. Hay que atender para decir. Ahora veo que cobran menos los árbitros, dejan jugar y eso le hace bien al fútbol paraguayo. Se estaba cobrando cualquier cosa. Si no hay sangre, no tiene que ser full, dice. Si no se rompe, no hay penal. Así volveremos a ser los paraguayos nuevamente respetados. Saludos, dice Rodrigo. Es cierto, pero este es es una
denuncia dirigencial. Sí. No pasa por los jugadores. No. O sea, acá pasó porque la gente, no sé quién fue el que pidió que se revea o que se sancione el festejo de Bobadilla. No me acuerdo ni qué partido fue. Guaraní... Guaireña. Bueno, ¿y quién pidió que quién el de hizo... Bobadilla. Sí, Bobadilla. Libertad. ¿Y quién Guaraní hizo la Libertad nota? del año pasado en Libertad cuartos de entonces fue el que pidió que se le sancione a Bobadilla. No. ¿Quién hizo la nota para que se le sancione a Bobadilla? Esa vez se viralizó actuaron de oficio. Bueno, y ahí sí. empezó. Porque Eso antes de explicó el eso ya hubo una situación con Pollo, pero lo de Pollo era inobjetable porque él hizo el gesto. Sí. ¿Te acuerdas? No, eso era expulsión en Claro. Además fue expulsión en cancha. Fue expulsión en cancha. En este caso fue una denuncia post partido, no hubo sanción en cancha. Entonces eso es lo que abrió el paraguas como para que después cuando pasó lo de o estoy contando mal la película, cuando pasó lo de Jam, la gente de Guaraní dolida por aquella situación con Bobadilla empezó con Jam, así en el mismo. clásico. ¿Y quién denunció lo de Jam? Guaraní. No denunció Olimpia. No. Bueno, y por eso ellos abrieron la puerta, entonces así mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice. Antes era de macho, de esto, lo otro. Sí, pero acá no son los jugadores los que se están quejando. Acá es denuncia de dirigencial. De claro. Así mismo. Bueno, el calendario del campeonato, Fede, comenzamos a jugar mañana, ¿no? Mañana, Nacional River Plate a las 19:30, arbitraje de José Méndez, Alipio Colmán va a ser el árbitro VAR. El sábado a las 18, en Itagua, 12 de octubre contra Libertad, arbitraje de Carlos Paul Benítez, al VAR va Juan Gabriel Benítez. A las 20:15 juega el puntero, esto va a ser el sábado, Guaraní contra Luqueño, Juan López el árbitro, al VAR José Méndez. El clásico se va a jugar el domingo a las 18, Cerro Porteño contra Olimpia, Giancarlos Juliadosa va a ser el árbitro, Fernando López va al VAR. Y se cierra la fecha 14 con el juego entre Sol de América y Guaireña, esto va a ser en Villaliza, Julio Quintana el árbitro, Ever Aquino el árbitro VAR, 20:15 arranca Sol de América Guaireña. Reiteramos, Giancarlos Juliadosa va a dirigir su segundo superclásico y el segundo de manera consecutiva. Fernando López fue el designado como árbitro VAR para el partido entre Cerro y Olimpia, que arrancará a las 18 en La Hoya con el 50% del público y con entradas agotadas. Ya sabemos que en el clásico puede pasar cualquier cosa, JF, pero el partido entre Guaraní y Luqueño también, porque Luqueño viene jugando bien. Ya sabemos la potencia de Guaraní, que es equipo de marcar muchos goles, salvo raras excepciones, pero Luqueño está jugando bien con Badaico. Está jugando bien, le están haciendo pocos goles, que era un problema que estaba teniendo Luqueño y haciendo buenos partidos, inclusive con Nacional fue el más cercano a ganar. El siguiente que empató también 12. Con 12 también tuvo situaciones como para ganar, arrancó ganando, después está acumulando empates, pero está suma y sigue, está en la campaña que es la pelea de Luqueño. Además está todavía con esa soga, no digo al cuello, Fede, pero por ahí esperando por lo de Guaraní. No está salvado Guaraní del todo en la parte de abajo, digo, ¿no? El Guaraní no. Luqueño. Sí. Luqueño, y de hecho Luqueño tiene el mismo puntaje que Sol de América. Ahí voy a la famosa frase que no le gusta a Jota. Si el torneo terminara hoy, se va a jugar un partido extra entre Sol de América y Luqueño para decidir quién juega la promoción frente a Ameliano. Pero si termina hoy el torneo y solamente quedan Sol de América y Luqueño, tienen que ser campeón y vice-campeón. El resto pierde por Alcover. Bueno, sí, está bien. Bajo ese planteamiento, sí. 125 tienen ambos equipos y River tiene 117. Así está la tabla de promedios. Por eso, el gran ganador de la fecha pasada fue Sol de América. Al ganarle a River, le sacó 8 de ventaja y horas después festejó el empate de Luqueño contra el 12 de octubre. Claro. Porque si Luqueño ganaba, Sol de América iba a seguir penúltimo. Claro. Hoy Sol de América le dio un mazazo casi final a River y alcanzó a Luqueño en el puntaje. Sí. A partir de los resultados. Se le dieron los resultados aparte de conseguir sus resultados. Sí, totalmente. Se frenaron los dos, porque 12 tampoco está... 12 está un poco mejor, pero... 12 y Guaireña están ahí de reojo. Sí. Hoy 12 de octubre tiene 77 y Guaireña se quedó con 79, haciendo un cálculo directo entre ambos equipos.
Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa en un ratito. El 204 dice, y Ayacuentes o AGC, me refiero a Costa de Guaraní, dice el 204, sobre esta situación. El 223 dice, además, el amigo Rodrigo, por eso no dijo que sean todos los jugadores, son los dirigentes, los árbitros, y hablaba de que la APF da alas, dice, fuerza, ídolo, excelente programa, dice. Gracias, 223. JJ quiere agredirle nomás a mi WhatsAppero, por eso, por favor, J. O sea, ahí nace la conversación. Por WhatsApp, favor, J, micrófono. tratale bien a mi WhatsAppero. Campo, Rodrigo. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. En el año tenés muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del viernes 29 al domingo 31 de octubre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, podés pagar tu primera cuota recién en diciembre. Te esperamos en nuestros showrooms de la Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial: viernes 29 de 7:30 a 20 horas, sábado 30 de 7:30 a 18 horas, domingo 31 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Y atención, con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. 12:53, seguimos en la R800, están terminando. Me llamó la atención que... Pero yo nomás digo, ¿verdad? Pero no es por pichadura. Se van a enojar y es rego mío. Que la señora, y con todo respeto, la señora Alba Benítez haya entregado los premios en el campeonato recientemente terminado. Ella es empleada, la premiación está reservada para los dirigentes. No se van a más dirigentes a
a la premiación. Es lamentable que ocurra esto, no por Alba, repito, una muy buena persona, todo lo que uno quiera. ¿La premiación de General Caballero? Sí. El señor Filártiga, un emblema de la APF, que tuvo casi 60 años de antigüedad y jamás se fue a un acto de premiación en cancha. Eso está reservado para dirigentes, para miembros del Consejo Ejecutivo. ¿Cuántos son los miembros del Consejo Ejecutivo? No puede ser que no haya uno que no se pueda ir a la premiación. No pasa nada. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿No sirve el premio? Sí, sirve el premio. Nada no pasa. Pero hay que cuidar por la forma. Robert, querido, no te puede pasar eso, Robert. Y digo con todo respeto, ¿verdad? No. Esto está reservado ni Guiberto Duarte. Una vez creo que Clodomiro Marecos entregó premios, no sé si fue en un torneo juvenil de fútbol femenino, pero le estábamos esperando creo que fue en cancha de Fernando Lamora, le estábamos esperando al dirigente que se comprometió a ir y no llegaba y ya se tenía que hacer. Además Clodomiro fue siempre dirigente de fútbol, vaya y pase, ¿verdad? Entonces se maquilló por ese lado, pero no fue culpa de Clodomiro, no fue que sea entregase, no. Demasiado decente era, no digo que Álvaro no lo sea, ¿verdad? Porque a ella él no tenía un cargo le nominan en la PF, Clodomiro, secretario de la presidencia. Pero esta premiación está reservada para los dirigentes y fundamentalmente para los miembros del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya Fútbol. Es un hecho culminante, hasta sublime diría, exagerando. Pero bueno, estamos con Alex Arce. ¿Cómo va, Alex? Buenas tardes, Alex, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Jugador de Ameliano, centro delantero. ¿Cuántos goles metiste ya en tu carrera? ¿500 por ahí? No, y la verdad que ahora nomás te estaba contando acá en la intermedia. Ahora nomás. Sí, y tenés que tener un registro de goles. Así hacía Pelé, y después anotó todos los goles que hacían ahí en la playa de Guanabara y eso todo. Tenés que jugar lo grande, así se juega. Sí, papá, no. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26 ahora, 26. Ah, mira un poco, un pendejo. ¿Y carapegüeño? Sí, carapegüeño. Carapegüeño, luego. Mira vos. ¿Y en qué club comenzaste a jugar? Y la verdad que yo empecé acá en el Club Libertad de Carapeguá. Ahí donde me fiché. ¿Y después? Después, a los 15 años, pasé por las inferiores de Cerro Porteño. Ahí estuve 8 años por ahí, en Cerro. Hice todas las inferiores hasta primera. ¿Y qué faltó para que te quede en Cerro? ¿Qué es lo que pasa con un jugador así? ¿Fuiste ansioso? ¿No supiste esperar? ¿No te tuvieron en cuenta? ¿Era otra cosa lo que vos esperabas? Porque hay pues muchas situaciones que se dan cuando uno es joven, cuando uno es chico y se va a la formativa. ¿Qué crees que pasó contigo? Sí, no, y la verdad que en mi caso, para mí, no tuve tanta suerte porque cuando estaba ahí me lesioné 2 o 3 veces muy mal y creo que fue ese el motivo principal del por qué no pude mantenerme ahí en la primera como uno sueña, ¿verdad? Esta campaña de Ameliano, ¿estaba dentro de lo que ustedes planificaron, pensaron al comenzar el operativo? ¿Se dio más de lo que ustedes esperaban? ¿Se dio menos de lo que esperaban? Porque en determinado momento estaban segundos, estaban terceros. ¿Qué evaluación haces hasta aquí de la campaña del Ameliano? Y la verdad que sí, desde el primer momento en que se juntó todo ahí en Ameliano, donde cada jugador se comprometió ahí, desde el principio creo que siempre mantuvimos ahí en mente, ¿verdad?, a poder ascender o poder campeonar. Y lastimosamente no llegamos a ese objetivo principal que era campeonar y poder ascender directo, ¿verdad? Y gracias al esfuerzo también creo que hicimos una buena campaña y
y creo que logramos gracias a eso, ¿verdad?, llegar en esta promoción que ahora nos va a tocar jugar. Alex, JJ Gómez te saluda, muchas felicidades por el campañón y principalmente por aparecer como goleador. Yo voy a donde iba Nico también, de las inferiores de Cerro, 8 años ahí, todo lo que viviste seguramente, ese paso después de buscar el profesionalismo para poder vivir ya de la profesión. Yo escuchaba ayer hablando con el profe Humberto García, decía de que te enfrentó en una semifinal en el torneo de Carapeguá, que es un torneo interno que se juegan 2 o 3 meses nada más, y que le ganaste solo la semifinal. Entonces cuando vino Emiliano dijo, ese 9 quiero, y terminás hoy teniendo una gran campaña. ¿Cuál fue el camino? A eso es lo que quiero ir. ¿Por qué de las inferiores de Cerro no tuviste una chance en clubes más importantes y terminaste jugando otra vez en tu ciudad? ¿Qué fue lo que sucedió en ese trayecto? Y como había comentado recién, ¿verdad?, las lesiones, tuve una lesión mala en la rodilla, pero gracias a Dios me pasó otra vez ahí en Cerro, porque gracias a eso me pegaron, cubrieron todo mi gasto, y yo creo que por eso fue el principal motivo, ¿verdad?, de no poder llegar ahí arriba como soñé. Pero como había comentado también, salí de Cerro y tuve que remarlo otra vez desde muy abajo, porque cuando salí vine a jugar liga, estaba jugando por Paraguay, después me fui otra vez en la intermedia 2019 en Rubén. Hice varios goles también, 8 o 9 goles por ahí hice, pero no llegamos tampoco al objetivo, y después terminó el torneo ahí en la intermedia en noviembre, y justo mi equipo estaba jugando acá en Carapeguá, y vine porque necesitaba también trabajo, necesitaba plata, y para más era mi club también de origen. Claro. Y vine a jugar acá en Carapeguá. Por suerte no fue bien, ¿verdad? Como dijo el profe, nos enfrentamos ahí en semifinales. Jugamos 3 partidos en contra, y en el tercer partido recién pudimos sacar ventaja, ¿verdad? Y ahí me conoció el profe Humberto, ahí me conoció legalmente. Alex. ¿Sí? No, perdón, no termina, perdón, pensé que terminaba. No, por mala suerte en la final me fracturé ahí el empeine. Eso me iba a contar. También, y igual aquí, estando con un pie, yo me llevaron... claro, te contrataron lesionado, Emiliano te trajo lesionado. Sí, así mismo, me contrataron lesionado porque yo me operé y faltaba un mes para que comience el campeonato, y yo todavía no estaba ni caminando. Mira que bueno. Iba a preguntar por lo de ir a la Liga de Carapeguá, ¿verdad? De tener que jugar 2 o 3 meses nada más. Siempre hiciste goles, siempre estuviste con esa cantidad importante de goles en todos los lugares donde estuviste. Sí, podemos decir que sí, porque era que salí también goleador ahí en la Precopa Paraguay cuando jugué por el Sudamérica de Paraguay. Hice como 13, 14 goles por ahí y salí el goleador del torneo. Y para más también acá, cuando vine en Libertad, mi equipo hice muchos goles también. Y creo que en donde estaba he hecho muchos goles, como en las inferiores también, en la sub-20 salí máximo goleador en las inferiores. No. Alex, ¿cómo sigue el proceso de preparación de ustedes de cara al partido, la promoción? ¿Están liberados por ahora? ¿Volverán a practicar cuándo? ¿Jugarán algunos amistosos contra equipos de primera? ¿Cómo se van a preparar para enfrentar al equipo de primera más adelante? Y ahora creo que tenemos 2 o 3 días de descanso un poco para compartir también con la familia, y yo creo que de la otra semana a full otra vez, y yo pienso que sí, creo que el profe de seguro va a conseguir para hacer un amistoso ahí con un equipo de primera.
¿Económicamente se cumplió con ustedes hasta ahora? Sí, económicamente sí, yo en ningún momento me puedo quejar del club, ¿verdad? Porque hasta el momento cumplió muy bien con nosotros. Qué bueno, qué bueno. ¿Vos tenés contrato con Ameliano hasta cuándo? Y yo tengo un poco de contrato que dar con Ameliano. Ahí estamos hablando con mi representante también y a ver qué podemos hacer. ¿Y la idea es seguir en Ameliano o esto va a estar supeditado al desenlace de la promoción? Y la verdad que yo no manejo bien todavía eso. Yo estoy dejando a cargo de mi representante de verdad todo lo que está pasando y creo que mi futuro va a decidir él como se dice. ¿Quién es tu representante? Miguel Garepe se llama, Miguel Garepe. Bueno, Alex, te agradecemos mucho la atención y bueno, meterle para adelante siempre, ¿verdad? Los goles se cotizan muy alto, así que está por muy buen camino. Vamos a estar siguiendo tu carrera como siempre y alentando a que progrese siempre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y un saludo enorme a todos. Muy amable. Ahí está el centro delantero de Ameliano, entonces, con nosotros que va a esperar rival. A ver el desenlace también de la categoría profesional. 24 goles marcó Alex Arce, 3 de ellos fueron de penal. Superó en las últimas fechas a Digno González del 3 de febrero, que fue goleador durante gran parte del torneo. Anotó 22 el delantero del equipo rojo y 4 de ellos fueron de penal. Fede, te pedía el si tenés el completo, o por lo menos los 5. Dame unos minutos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la comparación? Sí. Nosotros últimamente tenemos goleadores en el torneo de primera con 8, con 9 goles. ¿Verdad? En Sí. intermedia hay tipos que hacen 20 goles por temporada, que es mucho. O sea, de afuera o los clubes importantes cuando te piden un goleador quieren escuchar esos números, 20, 25 goles. O sea, Sí. goleador del fútbol paraguayo, 11 goles. 11 goles número de volante, para lo que están acostumbrados afuera. Es número de central. Gustavo Aguilar es el tercero en la tabla de artilleros de Tacuarel, 20 goles. Jorge Sanguina de Atirá marcó 14 y 2 de ellos fueron de penal. Y Santiago Salcedo llegó también a 14, 2 de penal. A ellos se le suma con 14 goles Marcelo Ferreira, delantero de Independiente, también con 14. Teo Arce en un momento dado peleó por la tabla, por ser el máximo goleador, pero se quedó con 11 el delantero de General Caballero. Badaico Maciel, ¿cómo está Badaico? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Un saludo para todos. ¿Cómo anda Badaico? ¿Bien? Bien, tranquilo. Qué bueno. ¿Cómo está el Deportivo para el partidazo con Guaraní? Y bien, preparándonos para llegar al sábado de la mejor manera. Uh-huh. ¿Y contás con todo tu plantel? ¿Hay algún enfermito, algún tocado o tenés a todos? Estamos todos, ahora estamos todos. Estamos ahí expectantes para llegar el día de mañana, un día antes del partido y tratar de que todos estén bien. ¿Cuánto crees que subió desde que tomaste para la idea que vos tenés, sin hacer comparaciones con otros técnicos porque esa no es la idea, Sí. subió el nivel de competitividad de tu equipo? Yo creo que fuimos de menos a más en cuanto al rendimiento. Hay varios jugadores que levantaban el rendimiento, le faltaba alguna continuidad, 2, 3 partidos y empezaron a rendir ya un poco mejor. Y yo creo que ese rendimiento fue de menos a más, notoriamente, pero en cuanto al resultado, claro, de verdad, fuimos de más a menos, entonces no, al final no coincide mucho, pero esa es la realidad y el análisis que yo hago ahora. ¿Cómo tomás esta suspensión de Servio, arquero titular de Guaraní? ¿Te importa, no te importa, no le hace mucho caso? Sergio es un jugador importante para el equipo de Guaraní, ¿verdad? El capitán, tiene la mayoría de los partidos casi todos jugados, no sé si creo que uno no jugó o la mayoría, tiene mucha personalidad y creo que pues me imagino que tendrá el arquero que le toque jugar, tendrá las condiciones y la calidad también necesaria, ¿verdad? Pero Sergio creo que es importante para Guaraní. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, muchas felicidades por la situación, el momento que siempre destacamos que no es fácil dirigir Luque, no era fácil la situación y hoy están en la pelea, en la guerra, están ahí haciendo realmente un gran papel en lo futbolístico y en los resultados también se le está dando. Mi pregunta
va por el lado futbolístico, si me puedo meter un poquito. Tenía, desde lo que nosotros miramos de afuera, decía cómo tocarlo a Aldo Vera de la mitad de la cancha. Y realmente el equipo funciona muy bien con dos jugadores que son muy parecidos en sus características y capaz parecieran ser de menos recorrido. ¿Esa decisión fue por situaciones de una semana, del nivel de cómo estaban, o es una idea futbolística que ya tenías antes de agarrar el equipo? Buenas tardes, Jota, te mando un abrazo. Lo que pasa que cuando tomamos el equipo había que armar rápido un 11, ¿verdad? Entonces, viendo las características que tienen los jugadores, tratamos de ver qué necesidad teníamos y en qué teníamos que tratar de mejorar, o a qué jugadores le podíamos dar cabida en el equipo, ¿verdad? Y entonces uno de ellos fue Blas Díaz, ¿verdad? Que es un jugador que tiene mucha calidad, ¿verdad? Y que le estaba costando tener regularidad. Entonces optamos en ese momento reemplazarle a Aldo por Blas, ¿verdad? Entonces darle confianza, continuidad, y estar mejorando partido tras partido, ¿verdad? Así como también en el caso de Aldo, de Blas, Richard Cabrera, Andrés Duarte, darle un poco de continuidad a algunos jugadores que a lo mejor necesitaban. Sí, y realmente en un gran nivel lo están haciendo. O sea, lo de Pulpo es fenomenal en la parte de atrás. Y la otra es el cambio de Colmán, que venía jugando de media punta normalmente, y de Gamarra, que venía jugando por los costados a media punta. Ese también fue un cambio importante para el funcionamiento. Bueno, el que tenía mayor rendimiento en cuanto a físicamente y la capacidad que tenía de aguantar los partidos era Rodrigo Castro, ¿verdad? Sí. Y Rodolfo Gamarra es un futbolista que tiene calidad y que también tiene físico, ¿verdad? Corre, tiene aguante, ¿verdad? Y creo que a Iván Colmán le faltaba un poquitito, le faltaba ahí, tuvo un pequeño bajón ahí en los últimos partidos. Entonces, a partir de que agarramos, le intentamos dar un lugar ahí en el equipo, ¿verdad? Y Rodolfo creo que rinde más detrás de un delantero de media punta o tratando de participar ahí al juego. Iván también lo mismo, ¿verdad? Pero como Iván tiene un poco más de recorrido, tiene más dinámica por fuera, entonces optamos por ponerle a él ahí. Sí, y se lo nota muy cómodo, ¿no? La última de mi parte, aprovechándole al profe, es que nos cuente, porque sale muy poco la información también. Es cierto que está ahí, hay que buscarla, pero para darle difusión, el cuerpo técnico que te acompaña, ¿verdad? El profe y el ayudante que va contigo hoy en el Sportivo Luqueño. Sí, de preparador físico está el profesor Nelson Ferreira. Como asistente ayudante está el profe Adolfo Florentín. Como preparador arquero está Oscar Agüero. Como analista de video están Tony Rolón y Cristian Rolón, que son los que nos ayudan, están con nosotros. Profe, si hoy decimos que Aldo Vera es el jugador 12 y Aldo Parra es el jugador 13, ¿estamos en lo correcto? Sí, porque generalmente está coincidiendo que son los que están entrando más, que están teniendo más chance de entrar en los partidos, ¿verdad? Que lo están haciendo bastante bien también, ¿verdad? ¿Esa es una cuestión que se puede prever de manera permanente o depende de cada situación que se presenta? Dependiendo de este partido, ¿Aldo Vera va a ser siempre el primer cambio o cómo se hace esa planificación? Generalmente se puede uno prever alguna situación, ¿verdad? Pero generalmente es lo que se da, es lo que vemos en el momento en el partido, ¿verdad? A veces le tocó entrar antes a Aldo Vera y a veces le tocó entrar antes a Aldo Parra, de acuerdo a lo que estaba pasando en el partido o cómo estaba, en qué situación estaba los cual jugador, ¿verdad? Pero son los dos cambios que estamos utilizando con mayor frecuencia. Si se puede prever es porque salió a la perfección lo que planificaste, ¿verdad? No, sí, a veces sale, a veces no sale, a veces te vas acomodando, vas tomando decisiones ahí sobre la marcha. Claro que si se lesiona a alguien o se le expulsa al arquero, cambia todo. Cambia totalmente. Por supuesto. Profe, y la otra es, trabajó con el profe Jubero en Guaraní, ¿verdad? El otro día... Roberto Fernández le citó de que, la sub-15, estuvo bajo tu conducción y habló muy bien de aquel momento donde trabajaron juntos en la sub-15. Y ese conocimiento con el profe Jubero, ya trabajaste en Guaraní, si coincidieron, ¿tenés un conocimiento sobre su juego ahora en un partido importante?
Sí, yo ya he trabajado con Fernando Jubero. Cuando él llegó a Paraguay, justamente nosotros estábamos en la inferior de Guaraní y él se hizo cargo y empezamos a trabajar con él a partir de ahí. Pero ahí sí, Roberto Fernández también fue un chico que yo le había fichado en la sub-14. Justo me tocó ese año estar en la sub-14, en la categoría 2000, que era la de Roberto, y había venido a probar 3 chicos que eran de Concepción. Sí. Pero entonces el Roberto quedó. Y ya se le notaba la calidad que tenía, ¿verdad? Era flaquito, espigado, le costaba un poquitito en su desplazamiento, en el recorrido, pero la calidad técnica que tenía ya se le notaba. Sí, qué buen ojo, la verdad, para dejar, porque terminó siendo jugador mundialista en su 17 y va a estar seguramente en algún momento en la selección mayor, zurdo, grande, es un jugador que va a ser muy importante en su carrera. Y la otra, profe, tiene que ver un poquitito con la pelea que están teniendo en el campeonato. ¿Qué papel cumplen para el apoyo? O sea, nosotros vemos que está el Flaco Candia, por ejemplo, ahí siempre lo vemos. Hoy la dirección o la gerencia deportiva tiene muy amplio es el trabajo que tienen ellos. ¿Cuál es la función del Flaco con respecto al plantel de ustedes? Y después también te quiero preguntar por el trabajo con los videoanalistas, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja hoy con ellos? Isidro Candia está como gerente deportivo, ¿verdad? Y cada club, creo que, o sea, por lo que veo y por lo que noto también, cada club le da cierta función, sí. O no en todos los clubes cumplen el mismo rol, la misma función, ¿verdad? Sí. Con nosotros está en el día a día, ¿verdad? Está en el día a día, la parte organizativa, pero ahí está siempre ahí pendiente de lo que pasa con los jugadores, con nosotros, lo que haga falta, siempre está el pendiente y nosotros recurriendo a él ante cualquier situación, ¿verdad? Sí, y lo otro de los videoanalistas, o sea, ellos, por ejemplo, ya la fecha pasada ustedes tenían un partido importante, pero ellos ya estaban mirando también el partido de ahora con Guaraní. ¿Los pedidos son tuyos o es gente también que te ve y te analiza y te tira la precisa como para que después vayan pidiendo, o ya tienen un trabajo determinado solamente de editar, o también te analizan los partidos? No, por ahora trabajan directamente conmigo, ¿verdad? Nuestro cuerpo técnico no es todavía tan amplio. Entonces, sí, preparamos los videos, los cortes, tanto de nuestro partido como el rival que nos toca enfrentar en la siguiente fecha, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí los cortes y yo mismo también me siento con ellos y empezamos a ver lo que más nos interesa, ¿verdad? Tanto de nuestro equipo como del equipo rival que vamos a enfrentar. Bueno, feliz contigo, Badaico, primero por la oportunidad, ¿verdad? Y esa oportunidad, porque aparte de la lectura de juego y de tu forma de ser, ¿verdad? Porque te conozco desde hace mucho tiempo, se da la oportunidad. Y aparte de la gran carrera que puedas tener en primera división, yo sé de tu docencia, esa docencia viene de familia, y eso es lo que necesitamos para nuestro fútbol. Te agradezco mucho, Jota, por la palabra, y me acuerdo cuando antes compartíamos juntos el vestuario, ¿verdad? Y te acordás que siempre me decía que te la pase bien, porque gracias a que te podías recibir algún buen pase, luego vos podías hacer lo tuyo también, que era tu juego, ¿verdad? Entonces, más o menos siempre buscando esa línea, ¿verdad? Claro. Tratar de jugar bien, tratar de jugar con el compañero, tratar de tener un buen juego, un buen trato de la pelota, ¿verdad? Y agregarle lo otro, que ahora el fútbol es muy competitivo, muy dinámico, es muy hecho de transiciones, mucho de ataque y defensa, ¿verdad? Entonces tratar de agregarle también eso a los equipos que si no son competitivos. Claro, porque hoy recién se está dando más importancia a ese primer pase de los volantes, ¿verdad? Antes los volantes eran más sacadores nomás, y hoy es muy importante el pase entre líneas. Para que vos recibas bien una pelota en espacio reducido, necesita que esa pelota sea buena, o si no es una pérdida de balón. Cambió realmente mucho en el tema de cómo se busca jugar hoy. En la cantidad de los equipos juegan más o menos a eso. Ahora el futbolista tiene que estar ya más capacitado, más preparado, tiene que saber resolver más situaciones, ¿verdad? Entonces si empieza desde el arquero, desde los centrales y desde los volantes, ¿verdad? Que ya no tienen que ser solamente marcadores o destructores o corredores ahí en el medio campo, sino que tienen que saber dar un pase, tener visión de juego. Es una zona muy importante donde se inicia el juego, ¿verdad? Entonces ya
muchas más acciones. Hace 8 preguntas que JJ te dijo, Perdón, la última de mi perdón, parte. Es que, profe, lo que pasa es que una cosa va abriendo a la otra, es lo que siempre hablamos, y discúlpame que esta te quiero atender otra vez. ¿Cómo? Porque yo digo, ¿cómo le pedís a los centrales de la selección paraguaya que salgan jugando cuando en teoría teníamos posesión, cuando los equipos no nos apretaban? Cuando los equipos nos aprietan, sacamos larga, porque están en nuestra costumbre, no estamos acostumbrados a salir sobre presión. Y recién hablábamos de Roberto Fernández, y vos estuviste con él. ¿Cómo hacías en las canchas donde entrenaban para que Roberto Fernández en inferiores meta un pase entre líneas? Hoy en primera se le pide que haga eso por su característica, pero ¿cómo hacía él? ¿Cómo entrenaban eso? ¿Cómo se le fomentaba en las canchas que juegan inferiores? Hay una base que él tiene. Roberto, por ejemplo, tiene una base de la escuela de Guaraní, que era una línea de trabajo, tenía un estilo de juego y una línea de trabajo de la formativa de la sub-14 a la primera, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, porque hay jugadores que están en primera división que no tienen esa formación, ¿verdad? Y entonces, ayuda mucho que tengan esa noción ya de acostumbrarse, de tener, de poder arriesgar, de no tener miedo a arriesgar, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces la formación quiere decir mucho, ¿verdad? Y como hoy dijiste hace rato, nosotros crecemos de otra manera, nos inculcan otras cosas, a veces la cancha no está buena, pero igual se puede trabajar también. A veces todo resultadista y no se le ve la formación integral del futbolista, la parte técnica, táctica. Entonces tenemos mucho déficit por eso, ¿verdad? En nuestro crecimiento, pero igual se puede. Hay jugadores que están en primera división que uno quiere exigirle, empieza y se da cuenta que tiene otro chip, ¿verdad? Tienen otro chip, y eso es lo que hay que ir cambiando de a poco, ¿verdad? Porque el fútbol está cambiando mucho y muy rápido, entonces no podemos quedarnos solamente con la garra Guaraní y los centrazos, los cabezazos y los pelotazos, ¿verdad? Tenemos que ir mutando y cambiando. Yo no sé si es el momento ahora oportuno o no, o si la selección paraguaya tiene que jugar de una manera o de otra, pero yo creo que el camino es ese, porque el fútbol está evolucionando hacia ese sentido, ¿verdad? Badaico, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo grande y saludo a Crispín cuando le veas. Nicolás Ledesma te envía saludos, decirle él sabe que le aprecio muchísimo, ¿eh? Le hago llegar tu saludo, Nicolás. Un abrazo. Gracias, que estén bien, hasta luego. Ahí está el técnico del Sportivo Luqueño. Aquí una cortita, un oyente me pasa esta información, no tengo mayores detalles, no puedo saber en qué circunstancias se dio esto. Sub-17, lo publicó APF hace 20 minutos ya. Cerro Porteño 10, River Plate 1. No, te digo, en la reserva pasó. De terror, River. En la reserva Qué pasó, bárbaro. el selectivo que vos tenés que trabajar para estar cerca de primera, no tenía, no quiero errar en el número, pero no completaba la planilla en los cambios. Sí. En los suplentes. 14 jugadores presentó River. Perdió por no 13, sé cuánto, 7, 8 Tenía 2 suplentes. 8-1 había perdido en reserva y ahora pierde 10-1 en sub-17. Vos te ponés en el lugar de Diego Gavilán, que está preparando jugadores para un equipo que necesita salir campeón y de repente te falta el 9, de ahí se estira, te falta el 8, de ahí se estira. Vos tenés que darle ritmo al selectivo, a la reserva, y te encontrás con ese tipo de competencia, ¿verdad? Una locura. Ni en la práctica. Rápidamente tenemos que irnos, señores. Luis Nogués, quiero leer un tuit que pone: la verdad creo se está acabando la paciencia de la gente y los resultados están a la vista por culpa de las improvisaciones. Quiero llorar, tengo un nudo en la garganta. Yo le vi campeón de la Libertadores a Olimpia las 3 veces que ganamos. La vez que ganamos la Continental, dice entre otras cosas Lucho Nogués en relación a este momento del Olimpia. Señores, hoy tenemos un partidazo excluyente. Hoy se juega la final de la Conca Champions. América va a jugar con Monterrey. Está anunciado Celso Ortiz en el equipo de Monterrey y está anunciado Richard Sánchez como titular en el América. No figura de titular Valdés Bruno, pero nos imaginamos, esta es una probabilidad todavía en la previa. Así que el que gane no solamente va a ser campeón, sino va a representar al continente en la Copa Mundial de Clubes. Así que es importantísimo y seguramente en lo metálico también. Hoy tenemos fútbol en salón, Nico, a través de la R800. Vamos a estar desde Villa Lisa para el partido entre Villa Lisa y Lambaré. Tercera fecha del grupo 3 de las eliminatorias para Amambay 2021. Hasta aquí estas dos selecciones no ganaron. Juegan un partido clave porque ya es la fecha 3. Son 4 los equipos de esta zona que buscan un lugar que prácticamente es para Ñembú.
que ha sacado una ventaja importante hasta ahora. De todas formas, uno va directo y uno va al repechaje. Este es el partido clave para estas dos selecciones. Hoy con el equipo de Polideportivo 800 estaremos desde las 21 al aire a través de la R800 para este juego entre Villa Lisa y Lambaré Fútbol de Salón. Ayer fue un día de terror. El Manchester, ¿qué digo? El Bayern Múnich perdió por goleada, increíble, se rompió una racha de 5.000 partidos más o menos. Fue goleado el Bayern Múnich, sorpresa ante un equipo de segunda para más. Perdió el Barcelona, perdió el Manchester City igualmente. Así que entonces resultados sorpresa ayer en los torneos internacionales, perdió Juventus igualmente. Con Sassuolo. Así que entonces con el Sassuolo le ganó el Sassuolo. En el último segundo un contragolpe sensacional y un golazo, así mismo de local. Y hoy te invito, Jota, para ver el partido entre Napoli y Bolonia a las 3:45. Dentro de un rato. Por lo lindo que juega el Napoli y porque en Bolonia juega Santander, que esperemos entre más temprano. El otro día entró muy tarde, ganó 2-3 veces vía aérea. Así que entonces, dentro de lo poco que jugó la otra vez en cuanto a tiempo, hizo mucho. Sí. Así que estos son los partidos que se juegan hoy. Después hay partidos en todos los rincones del mundo, que vamos a estar siguiendo fundamentalmente a los paraguayos que están en estos partidos, en estos juegos fundamentalmente. Monterrey con América, a las 11 de la noche comienza el partido. A ver si aguanto llegar para poder ver por lo menos un retacito del partido. Nos vamos, Fede. Así es, hasta Nos vamos, mañana. Jota. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial.
Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También puedes usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Ánimo, a que nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei. Hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera Piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi ha ñañoñangareko guasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepyta somaijykére entidad binacional jasyretã. Regresan las vacaciones, la adrenalina, la emoción de viajar y esos 1000 caballos de fuerza. Anda preparando tu maleta, que Automotor te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Vos y un acompañante podrán viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 en su máxima expresión. Visita automotor.com.py para conocer las bases y condiciones de cómo participar. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios.
Estudio de impacto ambiental. La Asociación de Pescadores Espineleros y Malloneros de Arecutacuá de Emboscada y la Asociación de Pescadores de Puente Remanso comunican a quienes pudiera interesar que han presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Evaluación Productiva y Extractiva de la Canchada Olivares, desarrollado en el kilómetro 440 hasta el kilómetro 445, a la altura de los departamentos de Presidente Hayes y Cordillera, conforme a la Ley número 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación, decreto número 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a los efectos de su revisión o consulta, y en la página web www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 14 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM.